noticias. Esta mañana, le decía, en Bruselas se registraron 3 ataques, al menos uno de ellos causado por un suicida. Los blancos fueron el aeropuerto de Bruselas y la estación del metro. 34 personas murieron y hay 200 heridos. Bélgica elevó su nivel de alerta al grado más alto. Cerró toda la ciudad, desvió trenes y autobuses con destino a Bruselas y ordenó a la población que se quedara donde estaba, en casa particularmente. Además, el aeropuerto permanecerá cerrado al menos por 2 días. La policía informó que desactivó una tercera bomba en el aeropuerto que no explotó y había sido colocada cerca de las instalaciones de la aerolínea Brussels Airlines. Momentos después de los ataques, el primer ministro belga, Charles Michel, reconoció que ocurrió lo que temían. Y lo temían desde hace tiempo, mire usted, e hizo un llamado a todos a permanecer en calma y a demostrar solidaridad. Además informó que 2 de los atacantes murieron y uno más ya es buscado por la policía, por lo que se realizan operativos en distintos domicilios. Justamente vamos a establecer comunicación hasta Bruselas, Bélgica, sede de los gobiernos del gobierno de la Unión Europea, de los órganos de gobierno de la Unión Europea. Vamos con los detalles justamente con Ángel Calvo, corresponsal de la agencia EFE. Ángel, buenas noches en Bélgica, buenas tardes en México. Hola, buenas noches desde Bruselas. Pues platícanos, una jornada terrible, ¿no?, con estos hechos. Efectivamente ha sido una jornada terrible que empezaba poco alrededor de las 8 de la mañana con 2 explosiones en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem. Todavía no está muy claro el desarrollo de estos hechos. En principio, lo que ha dicho la Fiscalía es que había 3 explosivos, 3 artefactos explosivos. Los 2 primeros explotaron, el segundo no explotó, todavía no se sabe por qué. De hecho, lo desactivaron los artificieros a primera hora de la tarde. Y lo que también ha dicho la Fiscalía es que aparentemente este atentado fue obra de un comando de 3 personas. 2 serían, como decías antes, 2 terroristas suicidas, y hay una tercera persona, que es una persona cuya foto se ha divulgado, que está siendo buscada. Esta persona aparece en la fotografía con un sombrero negro y está siendo buscada. Todavía no se sabe mucho ni de su identidad, aunque han circulado algunas informaciones sobre si podría ser un yihadista conocido, vinculado con los atentados de París, pero eso no es una información oficial. Y bueno, lo que sí, te escuchamos. Sí. No, lo que ocurrió una hora después es que hubo un segundo atentado, esta vez, como habíais contado antes, en una estación del metro que está junto a las instituciones europeas, en puro centro de Bruselas, y así como el primero causó, según las cifras iniciales, que son todavía provisionales, 14 muertos y un centenar de heridos, el del aeropuerto de Bruselas, el del metro, según las cifras de la Fiscalía, causó al menos una veintena de muertos y también alrededor de un centenar de heridos. ¡Qué barbaridad! Además, entiendo que eran puntos de tránsito destacados. Entiendo que esta estación del metro además se ubica cerca de donde están sedes diplomáticas, ahí en Bruselas, ¿no? Sí, efectivamente, está, digamos que a unos 200 metros del edificio central de la Comisión Europea, está también a unos pocos cientos de metros de la sede del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, es decir, de las principales organizaciones de la Unión Europea, de las principales instituciones de la Unión Europea, los principales círculos de poder de la Unión Europea. Era un claro atentado contra lo que Bruselas representa, es decir, la capital de Europa. Efectivamente, con esta particularidad que tiene Bruselas, una ciudad dual, ¿no? La mitad sur francófono, la mitad norte flamenca, pero que finalmente es la sede de esa Unión Europea. Es un atentado simbólico, entiendo por lo que comentas, hacia esta sede y contra toda Europa, ¿no? Sí, es un atentado que tiene una carga simbólica importante. Habrá que interpretarla en los próximos días o en las próximas semanas. Y habrá que ver también si tiene algún vínculo con lo que ocurrió en París en el mes de noviembre. Por ahora la Fiscalía quiere ser prudente, dice que no hay elementos que lo vinculen de forma clara, aunque por una parte el Estado Islámico lo ha reivindicado. Es algo que está pendiente de que se haga una serie de verificaciones. Y luego también otro elemento que podría
vincularlo con el Estado Islámico y por lo tanto también con los atentados de París del mes de noviembre, es que esta misma tarde se han encontrado en uno de los registros que se han llevado a cabo en Bruselas, en concreto en el barrio de Schaerbeek, que es un barrio también relativamente próximo, se ha encontrado un artefacto explosivo con tornillos, entre otros elementos, unas sustancias químicas y una bandera del Estado Islámico. ¿Se estabiliza la cifra de muertos en 34 y más de 200 heridos? Es una cifra que todavía no es definitiva. El centro de crisis habla, por una parte, en el aeropuerto de Bruselas de al menos una decena de muertos, aunque los bomberos daban por lo menos 14. Y en cuanto al atentado en el metro, se habla de también al menos una veintena de muertos. No es... Mencionabas hace un momento, Ángel, que precisamente a raíz de los atentados de Francia de noviembre pasado, se trata de establecer este vínculo, este nexo, aunque desde noviembre entiendo que Bélgica se estaba preparando y realizando pesquisas ante eventuales atentados terroristas, ¿no? Bélgica estaba en el ojo del huracán, podríamos decir, de la investigación y de todo lo que ha ocurrido desde entonces, porque, bueno, se supo que buena parte de los miembros del comando de los atentados de París o bien vivían en Bélgica o bien habían pasado por Bélgica. Y de hecho la prueba es que uno de los principales sospechosos que estaba en fuga, que era Salah Abdeslam, fue detenido la semana pasada aquí mismo en Bruselas. Sin duda, que además entiendo la población de origen musulmán o de origen árabe o del norte de África, de Medio Oriente, es importante ahí en Bélgica. Numéricamente hay descendientes de esta migración ahí en Bélgica, además de que hay también, hay universidades donde van estudiantes de Latinoamérica, de España, de otros países de Europa y de Asia, ¿no? Es importante la población de origen árabe musulmán en Bélgica y particularmente en Bruselas y particularmente en alguno de los barrios que se han hecho mundialmente conocidos estos últimos meses, en particular el de Molenbeek, que es donde fue capturado Salah Abdeslam la semana pasada, que es donde se había criado él con algunos de los miembros del comando que atentó en París en noviembre pasado, y que es donde se había refugiado él y donde contaba con importantes complicidades. Es un barrio donde se dice que alrededor del 40% de la población es de origen magrebí, árabe musulmán. Ayúdanos a comprender, Ángel, ¿cómo es posible que descendientes, ¿no?, quizá de segunda, tercera generación de migrantes de países árabes del norte de África no puedan insertarse, estar dentro de esta sociedad de Bélgica o dentro de la sociedad europea y terminen cautivados por el fundamentalismo a tal grado que puedan inmolarse, cargarse con explosivos y hacer explotar sus cuerpos en el metro de Bruselas, en el aeropuerto? ¿Cómo poder comprender esto? Sobre todo para quien vive, por ejemplo, en el caso de nosotros, en el continente americano. ¿Cómo comprenderlo? Pues la verdad es que a mí me resultaría difícil explicarlo porque tampoco no llego a comprenderlo. Hay una serie de elementos que a lo mejor sí que son fácilmente comprensibles por todo el mundo. Por ejemplo, el hecho de que en barrios como este de Molenbeek, al que yo me refería antes, son barrios, en cierta medida, barrios gueto, ¿no? Puesto que un 40% de la población, como decía, son de origen árabe musulmán. Eso significa que no hay mezcla tan apenas con la población, digamos, aborigen, los belgas de varias generaciones. Ese es un elemento importante. Luego, el elemento de la religión musulmana, las derivas que ha tenido en los últimos años, el hecho de que los jóvenes en particular puedan ser objeto de radicalización por sus conexiones en las redes sociales, porque es una forma, en algunos casos, digamos, de contestación juvenil. Hay múltiples razones, no hay una sola. Luego, también, obviamente, están implicados los conflictos en Oriente Medio, el conflicto en Siria, que es un vivero de yihadistas. Hay muchos elementos. La verdad es que no me atrevería yo a dar una explicación simple de este fenómeno muy complejo.
Qué complicado, aunque nos estás ayudando a entender, ¿no?, esta cuestión de que es una población numéricamente importante, de esta cuestión de barrios de origen, ciudadanos de origen musulmán, convertidos prácticamente en guetos, y hasta donde entiendo, ni siquiera la población originaria de Bélgica, es decir, los valones y los flamencos, se mezclan entre sí. ¿Sigue dividida esta cuestión étnica ahí en Bélgica? Sigue siendo una cuestión polémica desde el punto de vista político, pero obviamente yo creo que sin ninguna comparación con el fenómeno yihadista, en el sentido de que no tiene ninguna deriva en el mundo de la violencia. Es una cuestión polémica que se trata políticamente, que tiene sus momentos más críticos, que en el caso de Bélgica se traduce, por ejemplo, en que es muy difícil formar gobierno porque se trata de formar coaliciones en los que entran diferentes corrientes políticas, tanto de los valones como de los flamencos, pero siempre se queda en el terreno de lo político. O sea que a ese respecto creo que no tiene mucho que ver con el fenómeno yihadista, que es un fenómeno, además de alcance mucho más internacional. Sí, sin duda. ¿Qué sigue para mañana? Entiendo que hay la restricción o la petición de las autoridades para que la gente no salga de sus casas. ¿Va a permanecer cerrado el metro y el aeropuerto? ¿Qué va a pasar? Pues el aeropuerto, desde luego, ya se ha dicho que va a permanecer cerrado al menos hasta el jueves, eso está claro. En cuanto al transporte público en Bruselas, el tren, que también se había paralizado, ha vuelto a funcionar desde primera hora de la tarde. Es verdad que de forma parcial. Los trenes, la mayor parte de las líneas de tren belgas pasan por Bruselas y se había quedado paralizado. Eso se está restableciendo progresivamente. Hay algunas estaciones de tren que ya están en funcionamiento, pero el metro, por ejemplo, todavía no funciona, y aunque se ha dicho que hay voluntad de que se pueda volver a funcionar, el hecho es que hoy no va a funcionar. No se sabe si mañana se podrá restablecer, y si se restablece es probable que no se restablezcan todas las líneas, en particular las que pasan por el lugar del atentado. No hay informaciones sobre cómo ha quedado aquello y sobre si las investigaciones tienen que seguir sobre el terreno. Es probable que la policía científica vaya a seguir trabajando en la estación de Malbec, donde se produjo la explosión. ¿Percibes en el ciudadano de a pie miedo ante esta situación, estos atentados? ¿Cuál es lo que se percibe de la gente común, digamos? Pues la primera impresión es bastante extraña, porque sobre todo por el centro, que es donde nos encontramos ahora, muy cerca de donde se produjo esta explosión del metro, a escasos 300 metros de aquí. Por aquí la situación era como de una ciudad un poco fantasma, y un poco fantasma porque buena parte del perímetro en torno a las instituciones europeas se habían acordonado, no se podía pasar, y solo dejaban, la policía de hecho solo sigue dejando salir pero no entrar, con lo cual hay muy poca gente. Luego ha habido llamamientos generalizados de las autoridades para que no se viajara, para que la gente no se desplazara. Los que estaban trabajando en el centro, muchos se han ido ya antes de acabar la hora habitual del trabajo, y no ha entrado nadie, con lo cual en el centro la situación era como la de una ciudad fantasma. Era parecida a la que había en París al día siguiente de los atentados del pasado 13 de noviembre. ¡Qué barbaridad! Bueno, esperando que esto no vuelvan a ocurrir, este tipo de atentados, te deseamos lo mejor. Ángel Calvo, corresponsal de la agencia EFE, y gracias por haber conversado con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, era Ángel Calvo, corresponsal de EFE allá en Bruselas, Bélgica, con este panorama de cómo percibe, en este caso, el periodista, pero también el ciudadano que habita en Bruselas, esta situación de terror, estos atentados ocurridos hoy en Bruselas, Bélgica, la sede de los órganos de gobierno de la Unión Europea.